como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Muchas veces nosotros queremos exhortar, queremos enseñar, pero lo estamos poniendo por ejemplo en nuestras casas, en nuestros hogares. Cuando nosotros queremos exhortar a nuestros hijos, muchas veces tenemos que ser nosotros primeramente ejemplo delante del Señor. Y qué hermoso es cuando el Señor ve en nuestras vidas que nosotros lo estamos sometiendo a Él, porque ¿cómo podemos ser ejemplo en nuestra familia? ¿Cómo podemos ser ejemplo en nuestras congregaciones sometiéndolo a Dios? Porque nadie es perfecto, hay uno solo perfecto que se llama Cristo Jesús. Pero tenemos que llegar a la perfección del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que quiere para nuestra vida que seamos de un varón perfecto, para que con autoridad, con seriedad, no que nosotros estemos serios así como ahí un uniformado, sino que en seriedad en la palabra del Señor, de enseñar la sana doctrina como es el contexto de esta palabra. Y mire, pero me detuve ahí en el verso 7 y qué hermoso, mire, dice en el verso 8, palabra de sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mire qué hermoso. ¿Cuántos quieren que el enemigo sea avergonzado cuando venga a levantar un dedo acusador de usted? Pero eso sea mentira. Cuando se levante, porque se va a levantar en contra de usted, cuando usted está haciendo las cosas bien, cuando usted está sometiéndose a Dios, está obedeciendo a Dios, se van a levantar muchos con un dedo acusador, con mentiras en contra de su vida. Y ahí está el enemigo, el diablo, a presentarse delante de Dios, porque él cada día se manifiesta, se presenta delante del trono de Dios para acusar a sus hijos. Pero cuando el Señor dice, no, pues mi hijo está haciendo las cosas bien, así que saco pecho por él, pues, no está en nada que el enemigo pueda acusarlo. Entonces, ¿qué más que el enemigo? ¿Qué tiene que hacer? Que Dios lo arrepienta y sea avergonzado, porque no tiene nada en contra de usted, aunque el dedo acusador siempre va a estar en contra de los hijos de Dios, pero nosotros tenemos que confiar en el Señor, siempre tenemos que confiar en el Señor, que cuando nosotros vamos creciendo en el Señor, cuando vamos sometiéndonos al Señor, es que el Señor nos lleva a poder alcanzar esa perfección, para poder doctrinar a nuestra juventud. Yo creo que hay un trabajo enorme en la juventud, en nuestra familia, en nuestros hijos. Imagínense, el Señor cuando estaba leyendo esta palabra tomó una foto de un muchacho que amo mucho, y sé que el Señor me va a dar la oportunidad para también exhortarle. Lo tuve en mis brazos ahora, por desgracia de la IA, este joven está cumpliendo 10 años de condena en el penal de Valparaíso, pero creo que el Señor me va a dar la oportunidad para ese joven, para ganarlo para Cristo. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Creo que esta palabra ha sido para mí maravillosa para mi vida, y también que sea para usted y que la puedan atesorar en su corazón, y que hay mucho trabajo por delante con los jóvenes para que no se pierdan. Así que sea bendecido en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dance con su amado, Él está delante de usted.
Aleluya, gracias Señor mío, Dios mío, poderoso Dios, poderoso Rey, bendito sea el santo nombre del Señor, sean muy bendecidos. Para los que están allí viendo a través de las redes sociales, somos la iglesia de Valparaíso, del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Soy el pastor Francisco Escares de Vergara, junto con mi esposa Roxana Romero Aranda, estamos para servirle.
para lo que usted necesite. Las personas que están en este lugar, pónganse, tomen su lugar, por favor. Constantemente estamos diciendo que es una tremenda bendición lo que estamos viviendo y que Dios transforma toda maldición en bendición, porque Él es quien llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Igual ponga una musiquita ahí. Estamos muy contentos porque tenemos la posibilidad de predicar palabra del Señor, ¿verdad? A través de las redes sociales, y aún se pueden reunir algunas personas en los templos, excepto el fin de semana. Y bueno, Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Y estamos en este momento, en este día, acá también junto con mis hermanos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con la tarea, y hermosa tarea y tremendamente bendecidos, con esta maravillosa tarea que es compartir palabra, que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo, y que también es la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La que está escrita allí en los 66 libros de esta Biblia. Amén. Allí en cada uno de estos libros, a través de cada uno de los versículos y capítulos, el Señor tiene una palabra maravillosa para su vida y para mi vida también. Y hoy quiero predicarles acerca de algo que le puse por título: la avaricia del traidor. ¿Qué le parece? Inclinen su rostro, por favor. Vamos a orar al Señor. Gracias, papito mío. Gracias, mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Espíritu Santo de Dios, le ruego, le suplico, Padre, que usted fluya a través de mi vida. Espíritu Santo, le ruego que esta palabra se haga vida en la vida de todo aquel que la escuche, que la oiga. Padre, su palabra es palabra de reprensión, de consolación, de amor, pero por sobre el calificativo que le demos, es su palabra. No es palabra de hombre, no es lo que al hombre se le ocurre, sino que es lo que usted establece para la vida del hombre. Es lo que usted quiere darle a entender al hombre, papito mío. Mi Señor, dame lengua de discípulo, papito mío. Abre el corazón, Padre del cielo, de todo aquel que tenga la bendición, la tremenda bendición de poder oír esta maravillosa palabra. Gracias, Señor, le doy. En el nombre precioso de Jesús. Y en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Quiero por este medio también desearle las más ricas bendiciones y un muy feliz cumpleaños a nuestra hermana Denise Flores. Nicole hoy cumple 23 años. Hablé con ella en la mañana y creo que está viviendo los mejores años de su vida, así como cada uno de los miembros de nuestra iglesia y de la iglesia del Señor en todo el mundo. Tomado de la mano del Señor, todo lo que se nos viene es bueno. Separado de mí, dice la palabra del Señor, nada podéis hacer. ¿Sí? Tomado de la mano del Señor, todo va a estar bien. Debemos esperar, desear, anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, pastor? Por una iglesia comprada a precio de sangre, por una iglesia que está lavando sus vestiduras, por una iglesia que se arrepiente, por una iglesia que cuando conoce, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, nos convertimos en habitación del Santo Espíritu de Dios. Pero el Señor Jesucristo viene por el cuerpo, por la iglesia, amén, no por personas solitarias que andan por allí sin cobertura, sin estar sujetas, sin someterse, sin sujetarse a una autoridad. Sobre un alto hay otro alto, y sobre ese alto está el Señor. Le doy las gracias al Señor y bendecimos en el nombre precioso de Jesús la vida de nuestro apóstol Sergio Enrique, la vida de nuestro apóstol Billy Bunster, mi padre y nuestro padre espiritual. Amén. Amén. Aleluya. Muy bien, la avaricia del traidor. Hemos estado hablando por varias semanas ya de distintos personajes, de distintas personas que aparecen en la Biblia. Hemos hablado de
el profeta viejo, hablamos de Nimrod. ¿Quién se recuerda de quién más hemos hablado? De Bar Jesús. De Bar Jesús, ¿sí? Y bueno, y de otras personas también. Y hoy vamos a hablar de Judas Iscariote. ¿Ah? ¿Sí se recuerda que cuando éramos niños hay una tradición bien especial en nuestra ciudad, en nuestra nación, que en cierta fecha hacen la forma de un hombre y lo queman allí? Y rayos, para adelante. No sé si donde yo vivía era el único lugar donde lo hacían. Y cuando se estaba quemando y uno era niño y trataba de agarrar esas monedas que estaban hirviendo, te podían hasta quemar las manos, por una tradición que no tiene nada que ver con lo que realmente sucedió, porque dice que Judas se ahorcó, ¿sí? Y cayó, y bueno, le sucedió algo bien trágico, bien fuerte allí en un lugar, en un campo de sangre. Me parece que le pusieron al lugar porque cayó y se rompió su cabeza y se esparció todo allí. No lo quemaron a Judas, ¿sí? Él mismo se intentó suicidar. ¿Y Judas? ¿Quién es Judas? Bueno, no es el Judas del penúltimo libro de la Biblia, sino que es el Judas, este Judas, quien es un prototipo del anticristo. ¿De quién está hablando, pastor? De aquel que caminó junto con los 12 que caminaron con el Rey de Gloria, nuestro amado Señor Jesucristo. Es un prototipo del anticristo. Y en él se manifestaron muchas características que se van a manifestar en el anticristo, y muchas características que se manifiestan hoy en día en aquellos que son anticristo. Y entiéndame bien lo que le voy a decir. Incluso algunos que nombran a Jesús, que hablan de Jesús, que predican de Jesús, pero son... Y entonces, ¿por qué son anticristos? Pastor, no me vaya a dejar turbado, porque hacen exactamente lo contrario a lo que nuestro Señor Jesucristo estableció, a lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide, al comportamiento que nuestro Señor Jesucristo tuvo en la tierra. Así que por favor póngame mucha atención y vaya llevando este hilo conductor y va a ir entendiendo a lo que me refiero. ¿Le parece? Decía que en el Iscariote, en Judas Iscariote, se manifestaron muchas cosas del anticristo. Y una de ellas es que a ambos personajes la Biblia les llama hijo de perdición. ¿Verdad, pastor? Juan capítulo 17, verso 12, libro de Juan capítulo 17, verso 12, Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Tú le perteneces a Jesús. Tú le perteneces a que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Ahí tiene base bíblica, para que usted compruebe quién se le llamó el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 3. Dice allí: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que es lo que estamos viviendo en este tiempo. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En el libro de Segunda de Tesalonicenses no está hablando de Judas, está hablando del anticristo, al cual, así como a Judas, se le llama hijo de perdición. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Entonces, los hebreos utilizaban el término hijo de, ¿sí? Hijo de, para nombrar a personas que poseían el carácter de aquella persona. El hijo del carpintero, el hijo del alfarero, el hijo de tal, ¿verdad? Para que se entienda que tenía el carácter de aquel, el carácter de su padre.
que hacía lo que su padre hacía. ¿No es el hijo, José, el hijo del carpintero? ¿Sí? Entonces, un ejemplo de esto lo podemos ver con Ofni y Fines, a quienes se les llamó los hijos de Belial. Wow. Imagina que la gente, el hijo de Belial, el que vive en la calle La Rosa, número 284. Este es el hijo de Belial, hijo del diablo. Estos son hijos del diablo. Primera de Samuel 2, verso 12, la Biblia JBS, la versión JBS dice: mas los hijos de Elí eran hijos de Belial. No conocían al Señor. ¿Cómo no van a conocer al Señor si eran los hijos del sacerdote? Pero recuerde que ellos hacían lo malo delante de los ojos del Señor. Ellos tomaban de las ofrendas que se entregaba allí. Ellos se inmiscuían con mujerzuela, hacían lo malo delante de los ojos del Señor. Y aunque eran hijos biológicos de Elí, aunque Elí los había engendrado, permitieron, y escúchelo bien, permitieron que Belial los reengendre, que Satanás, el diablo, los reengendre, y que formara, y ellos dejaron que Belial formara en ellos un carácter. El asesino, el que no tiene escrúpulos para matar, para robar, para asaltar, el que no tiene escrúpulos para violarse una niña, el que no tiene escrúpulos para hacer y para cometer las cosas más terribles, aquel tiene un carácter, aquel está influenciado en aquello, le han sido, ¿cómo es la palabra? Ayúdame, mamá. Claro, en ellos hay espíritus del diablo que se manifiestan a través de esas personas. Tienen demonios asignados. Muchas veces me cuesta recordar algunas cosas. Creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Demonios asignados, espíritus de homicidio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacen esos demonios? ¿Qué es lo que hace Satanás, el diablo, en las personas? Le forma un carácter. Y nosotros, amada iglesia, fuimos reengendrados cuando dijimos: te recibo como Dios, como Rey, como mi Salvador. Cuando nacimos de nuevo del agua y del Espíritu, comenzó inmediatamente en nuestras vidas, se comenzó a producir la metanoia, que es un cambio en nuestra manera de pensar, para que a través de este cambio en nuestra manera de pensar tengamos un cambio en nuestra manera de vivir. Comenzamos inmediatamente a tener la mente de Cristo, el carácter de Cristo. No sé si usted está viviendo esa tremenda bendición. Yo sí la estoy viviendo. Cada día el Señor Jesucristo forma en mí su carácter. Cada día le pido al Señor que yo pueda tener su mente. ¿Sí? Así a Judas el Señor le llamó hijo de perdición. Aleluya. Y dijo de él: ay de aquel hombre, porque el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Salmo 109, verso 17, dice: y de este también se dice que amó la maldición. Amó la maldición. Y esta le sobrevino y no quiso la bendición. Y ella se alejó de él. Pero ¿cómo se puede decir que él amó la maldición? Pero por supuesto, obvio. Porque si él caminó junto a nuestro Señor Jesucristo durante el tiempo que duró el ministerio de nuestro Rey acá en la tierra, él andaba por los montes, él andaba por las ciudades, él estaba con nuestro Señor Jesucristo en las barcas, aprendiendo, oyendo, escuchando lo que el Señor decía, hablándole. Él estaba cuando aquel joven rico, o él supo cuando el joven rico le dijo que si lo podía seguir,
Y nuestro Señor le dijo, primero anda y vende todo lo que tiene, entrega todo lo que tiene. Entonces Judas entendió de avaricia, entendió que nosotros tenemos que hacer tesoro en el cielo y no tesoro en la tierra. Él estuvo allí cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Judas estuvo y miró cuando Pedro caminó en el mar y luego se hundió. Estuvo allí llevando canastos con pan y con peces cuando nuestro rey los multiplicó. Él vio las cosas más maravillosas cuando nuestro rey resucitaba muertos, cuando los paralíticos se levantaban, cuando los leprosos eran limpios, cuando los ciegos podían ver. Judas estaba allí. ¿Quién estaba allí, pastor? El hijo de perdición. Entonces tú hoy y yo, para que nadie crea que yo soy perfecto, para que nadie piense que yo me estoy parando aquí mostrándome como una persona perfecta, porque no lo soy, y creo que en esta tierra no existe absolutamente nadie perfecto. Entonces también quiero que entendamos todos que aquí podemos escuchar palabra de Dios, que aquí podemos sentir la presencia del Señor, que aquí estamos aprendiendo, que aquí estamos siendo improntados acerca de milagros, estamos siendo entendidos de lo que se vivió en el pasado, ¿sí? Creemos todos acá y tengo la seguridad de que todos creemos que en el principio se movía el Espíritu sobre la faz de las aguas. Creemos que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, hizo las cosas más maravillosas que nos podamos imaginar y faltaría el libro para escribir todo lo maravilloso que nuestro Señor Jesucristo hizo en esta tierra. Creemos que por envidia lo mataron, lo azotaron, atravesaron grandes espinas por su cabeza. Creemos todos los que estamos acá que lo azotaron, como les decía, que lo clavaron a una cruz, que le atravesaron una lanza por su costado. Creemos también que cuando lo sacaron de esa cruz, de allí lo lavaron, lo envolvieron y lo pusieron en una sepultura con dos guardias de allí afuera de aquella piedra. Creemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Creemos que Él venció la muerte. Tengo la seguridad de que todos los que estamos aquí en este lugar, de que un cristiano, bien cristiano, cree que esto es así. Pero le podemos dar derecho legal al diablo. Ya, pastor, no se ponga pesado. Cuando abrimos puertas, cuando le damos derecho legal al diablo, a través de la mentira, el engaño, los chismes, la fornicación, el adulterio, pastor, eso no pasa en la iglesia. A través de la borrachera, etcétera, 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 etcétera. Nos podemos convertir también en algo así como, lo digo yo, lo dice usted. Y de este también se dice que amó la maldición. Hay muchos que dicen que son cristianos, pero que están amando la maldición. Están viendo lo que no tienen que ver, escuchando lo que no deben escuchar, hablando lo que no deben hablar, haciendo lo que no deben hacer. Están tomando lo que no deben tomar. Están mirando a su hermano con altanería, con odio. No puede ser que un hijo de Dios tenga odio en su corazón. No puede ser. Entonces, fíjate, aquí el tema se va poniendo más complicado. Nuestro Señor dijo que Judas era un diablo. ¿De dónde? Este hombre, ¿de dónde salió? Base bíblica, Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, versos 70 y 71. Yo quiero que el pastor hable de otra cosa. ¿Por qué no lo habla de que nos va a ir bien? Pero si con el Señor todo va a estar bien. Sí, pero es que yo quiero que me diga que Dios me va a dar un auto, que Dios me va a dar una casa, que Dios me va a dar un esposo, que Dios me va a dar una esposa. Es que si tú buscas al reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Pero no podemos buscar las añadiduras y despreciar al reino de Dios y su justicia.
Juan capítulo 6, versos 70 y 71 dice, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros el diablo? Dice eso la Biblia, ¿no? Amén. Hablaba, dice el verso 71, de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y por allí pueden aparecer algunos teólogos, algunos sabelotodos que puedan decir que es imposible que Satanás, el diablo, pueda haber estado dentro de Judas. Y mi Biblia también dice que cuando Pedro quiso interponerse entre lo que nuestro Señor Jesucristo debía hacer y tenía que cumplir el propósito para el cual había sido enviado a la tierra, nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. porque me eres de tropiezo. Porque estás poniendo tu mirada en las cosas de los hombres. Allí hay un gran tema. Entonces los cristianos pueden estar endemoniados, pastor. Otro día hablamos de eso, ya lo hemos hablado bastantes veces. Entonces, centrémonos en esto, por favor. Satanás, y que el Señor reprenda al diablo, entró en Judas para asegurarse que Judas haga lo que ya había puesto en su corazón antes, que era entregar a nuestro Señor Jesucristo, que era entregar al Cristo de la gloria. ¿Sí? El anticristo, mira, la Biblia dice que Satanás le entregará todo su poder, su trono y autoridad a esta bestia, para que ejecute todo su plan de destrucción. El anticristo, Judas, ambos tenían que ejecutar un plan de destrucción. Ambos tenían que desobedecer, ambos van a hacer algo que no está bien delante de los ojos del Señor. Mira, el significado de Iscariote, Judas Iscariote, si recuerda, se refiere a un grupo llamado los asesinos. Y este nombre proviene del latín sicarius, que significa asesino asalariado. Sí reconocemos, sí sabemos quiénes son los sicarios, ¿verdad? Un sicario es un hombre, cuando hablamos de sicario, lo primero que se nos viene a la mente es una persona de tal nacionalidad que anda arriba de una moto. ¿Por qué? Porque se implantó que eran solamente esas personas por tal país, por tal situación que vivieron en tal país, pero el sicariato ha existido toda la vida. Personas que por dinero le quiten la vida a otra persona y de la forma más terrible. Asesinos a sueldo, sin escrúpulos, ¿cierto? Una persona que no tiene escrúpulos, una persona que desde pequeño ha sido improntado en la maldad, no tiene problema. Hoy día, por 5.000, por 10.000, por 50.000 pesos, un muchacho que esté endemoniado, que esté en las garras del diablo por el consumo de la pasta base, es capaz de hacer cualquier cosa. U otro muchacho que esté en esta situación es capaz de matar a otro que vive en la misma situación de él. Por un poco de droga. Unos que fueron bien hombres terminaron vendiendo su cuerpo por un poco de droga. Terminaron traicionando a su familia por un poco de droga. Terminaron robándose las cosas de su casa por un poco de droga. Y el tema puede llegar a una situación tan increíble que por un poco de dinero para gastarla en droga serían capaces de matar a otra persona. Entonces, el anticristo, ¿quién será? Un asesino y un traidor. Como el Iscariote. Si bien es cierto, él no crucificó a Jesús, él no lo azotó, él no le atravesó una lanza, pero participó de la muerte de nuestro rey. Por el hecho de haberle traicionado y de haber dicho dónde él estaba y de haber recibido aquel dinero, ¿verdad? ¿Sí me está escuchando, verdad? Asesino y traidor. Traicionará el pacto de paz que hará con Israel.
Aquí hay un poquito de escatología. Mira, Daniel capítulo 9, verso 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Me refiero que traicionará el pacto de paz que hará con Israel. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué quiere decir esto? Que hará un pacto, ¿quién? El anticristo, una de las bestias. ¿Sí se acuerda que son dos bestias? Hará un pacto con Israel por la última unidad de 7 años. Ah, pastor, ¿y cuáles serán esas señales? Porque yo conozco Mateo 24, hay muchas señales más. Cuando en Israel se comience a hablar de paz. Hará un pacto con Israel por la última unidad de 7 años, completando las 70 semanas profetizadas para el pueblo judío y Jerusalén. Póngame atención, por favor. Con este pacto Israel abrazará al anticristo y lo abrazará como un Mesías político. Lo abrazará como un salvador, lo abrazará como el hombre que ellos, el Cristo, no quiero hablar barbaridades, pero lo abrazará como un Mesías político. ¿Y esto va a pasar? A ver, demuéstrame lo que va a pasar. Juan, capítulo 5, verso 43. Juan 5, 43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Quién está hablando ahí? Nuestro Señor Jesucristo. Y no me recibí. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Por qué acabo de leer lo que dice Juan 5:43? Porque la Biblia nos enseña y dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque apareció allí un hombre sentado en un pollino, en un burrito. Pero ellos esperaban al Cristo, ellos esperaban al Salvador, pero los suyos no le recibieron. Pero mira, van a recibir a este anticristo como un Mesías político. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cierto? ¿Quién? El que vendrá romperá el pacto con Israel. Primero hará un pacto con aquello y después romperá ese pacto con Israel. A la mitad de los 7 años, la última semana, en un periodo de 7 años. Habla de semanas, pero es un periodo de 7 años. ¿Sí? Entonces después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Si se da cuenta que primero ofrecerá una salida, se mostrará con señales, con prodigios, con milagros, y hará pacto con Israel, pero después va a traicionar ese pacto. ¿Sí? Aleluya. Entonces, mira, es importante notar que Judas estaba encubierto entre los apóstoles. Estaba encubierto entre los apóstoles, pero no era un desconocido. ¿Qué quiere decir? Pastor, está como medio enredado hoy día. Quiere decir que caminó con los 12 y con nuestro rey, que no era un desconocido para los demás apóstoles, pero estaba encubierto. No entiendo, pastor, todavía no entiendo. Caminaba con aquello, pero lo que estaba en su corazón, lo que el enemigo, el diablo, y que el Señor reprende al diablo, estaba encubierto. ¿Quién se podría imaginar que aquel que caminaba con aquello, que aquel que metía el pan al mismo plato con Jesús lo iba a traicionar? Se estaba comportando encubiertamente, pero no era un desconocido. Pero supieron quién era cuando traicionó a Jesús. De esto podríamos poner muchos ejemplos. Si habláramos de traición, necesitaríamos harto tiempo. ¿Cuántos alguna vez han sido traicionados? ¿Se han sentido traicionados? ¿O voy más profundo?
¿Cuántos alguna vez han traicionado a alguien? Yo no, pastor, no, yo no. Hay unos libros allí donde están escritas todas las cosas que hemos hecho en nuestra vida. Entonces, habrán, con esta explicación que di, habrán personas que están encubiertas en la iglesia del Señor. Sí, por supuesto que las hay. ¿Verdad, pastor? ¿Seré yo? ¿Será que está sentado al lado mío? ¿Será ese cabrón chico que está ahí con camisa cuadra? ¿O será que el que en delante habló de Tito? ¿O será el que lanzó? A lo mejor el que lanza. ¿Y quiénes son esos encubiertos? Los que son cizaña, los que causan división. La Biblia dice guardado de los perros, guardado de los mutiladores del cuerpo, guardado de los malos obreros. Y yo sigo. Guardado de los brujos, de los hechiceros, de los rezanderos, de los satanistas. Que se sientan en medio de las congregaciones. Que quieren trabajar con niños, que quieren trabajar en la alabanza. Que quieren ser músicos, que quieren danzar, que quieren enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero están encubiertamente allí, en medio del pueblo. Por eso la tremenda necesidad de anhelar los dones mejores, el discernimiento de espíritus. Cuando en la vida de una persona hay discernimiento, el Señor en su inmensa misericordia le ha otorgado este don de poder discernir. Esta persona se va a dar cuenta, este pastor, este hermano, esta hermana, qué es lo que está operando en aquel o en aquella. ¿Y qué es lo que hay que hacer, pastor? Ahí hay que tirarlo por la ventana para afuera. Ellos también merecen de misericordia. Ellos también tienen que entender, ellos también hay que conducirlos al arrepentimiento. Conozco tremendos testimonios de personas que operaban en la brujería, personas que operaban en la hechicería, personas, hombres que entraban a la iglesia con la única intención de hacerle daño a niños. En la iglesia del Señor se han cometido horrores. No, pastor, se dice horrores. Y también horrores. Que no las vamos a decir hoy. ¿Supieron quién era Judas Iscariote cuando traicionó al Señor? Y compartieron con él. Todos juntos allí vieron los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo. Trabajó codo a codo con los apóstoles. Escuchó una y otra vez al Maestro. El Salmo 41, verso 9 dice: aún el hombre de mi paz. Mira, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba. El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Te imaginas que el Señor dijera: tú eres la mujer, tú eras la mujer, tú eras el hombre en quien yo sentía paz, en quien yo tenía complacencia? Me sentía orgulloso de ti, me sentía orgullosa de ti, pero me traicionaste. ¿A quién le está hablando, pastor? El Espíritu está fluyendo a través de mi boca. Cualquier reclamo, diríjalo al cielo. Pero me traicionaste. En esta cámara, más bien dicho en este celular, ya vamos a comprarnos una cámara ya. Mira qué linda. El único que se está viendo soy yo. Pero yo quiero decirle esto. Levanten la mano, los que puedan, los que quieran y los que deseen. Aquellos que han traicionado alguna vez a Jesús. Le insisto, en la cámara solamente me veo yo. Claro que traicioné a mi rey, pues. Claro que lo traicioné y muchas veces lo traicioné. Obviamente no de la misma forma como lo hizo Judas. Pero cuando le he dado la espalda, cuando he pisoteado su sangre preciosa, cuando no he confiado, cuando no he sabido esperar, cuando he hablado mal de mi hermano, cuando he mirado con altanería a mi hermano, a mi hermana, cuando no lo he buscado como debo buscarlo, allí yo estoy traicionando, ahí yo he traicionado a mi rey, cuando no he hecho
lo que Él me pide no hacer. ¿Hay algún perfecto aquí? Si se ha dado cuenta cuando muestran en la televisión y le pasa algo a alguien y dicen, ¿algún médico acá? ¿Algún perfecto acá? ¿Hay algún perfecto? O por las redes sociales, por favor, algún perfecto. Para correr a sus pies y tirarme a sus pies para poder aprender. No, hay hombres sabios, hay hombres muy usados, hay hombres que tienen una sabiduría increíble. Yo honro la vida de mi apóstol Sergio Enrique. Increíble la sabiduría que el Señor le ha dado. Pero cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida le hemos fallado al Señor. Mira los Gálatas cómo comenzaron en el espíritu y mira cómo terminaron en la carne. Oh, como eran los Gálatas. ¿Sí? Sigamos. Salmo 41:9, pero en la versión BTA 2003 dice, un hombre con quien vivía yo en dulce paz. Mira cómo dice el Señor Jesucristo que vivía con Judas en dulce paz, de quien yo me fiaba y que comía de mi pan, ha urdido una gran traición contra mí. Yo me imagino a los 12 con Jesús en algún lugar, todos bien sentaditos allí, sin necesidad de que nuestro rey diga palabra alguna, y allí los 13, 12 pastores, y Jesús 13, en el silencio, en el Selah, y el Espíritu moviéndose allí, esa sensación como la de un bebé en el seno, en el pecho de su madre. Así se sentían ellos, en dulce paz. ¿Ah? ¿Con quién vivía yo en dulce paz? Así se refería nuestro Señor Jesucristo a Judas, pero también dice, ha urdido una gran traición contra mí. El anticristo no será un personaje desconocido, sino alguien que tanto Israel como los cristianos podrán y van a confundir como el verdadero Mesías. Vaya siguiendo el hilo conductor y vaya viendo la relación entre Judas Iscariote y el anticristo. Muchos cristianos se van a confundir. Se van a confundir. Primera de Juan capítulo 2, versos 18 y 19. Primera de Juan capítulo 2, versos 18 y 19. Bueno, ahora. Me quedan como una hora más o menos para seguir predicando. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y me va siguiendo, ¿verdad? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Y eso dónde pasa, pastor? Aquí también ha pasado. Cuente. Lamentablemente en este lugar han habido personas que... Hay una persona, una hermana, lamentablemente hoy día está participando de una secta. Y el Kabbalah, y el Dios me dijo, y el Kabbalah. No te puedo contar qué es lo que vivieron ellos. Eso no es de Dios. Eso no está bien. Nunca fueron de nosotros. Pastor, usted no la condene. No eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y no estarían hoy revolcándose en el mundo y en las cosas del mundo. No fueron de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hoy día no estarían en la droga. Todo esto, más todo esto más. No, pero la culpa es del pastor.
La culpa es del pastor, no, y son los pastores los que tienen la culpa. Y andan de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, causando división, chisme, peleas, cizaña, acusando al pastor de que es violador, de que es ladrón, de que es brujo, de que es mentiroso. ¿Ah? De que se violaba a la hija. Pastor, ¿en qué hora se está yendo? Que le robaba la plata a los hermanos, que obligaba a los hermanos a esto, que obligaba a las hermanas a esto, a esto, a esto y esto. Y así andan, de iglesia en iglesia. Pero no son de nosotros. No son de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, o de cualquier otra iglesia donde hubieran estado, habrían permanecido en Cristo Jesús. Pero por su fruto los conoceréis. Entonces, esto quiere decir que dentro del pueblo de Dios van a surgir personas disfrazadas de ministros de Dios. Usted se refiere a los pastores. Recuerde que usted es un ministro competente de un nuevo pacto. No de la letra, sino que del espíritu. Pero también nos referimos a los ministros, a algunos ministros. ¿Quiénes serán estos? Hombres a la manera de Judas. Dale un poquitito más, hijita. Hombres a la manera de Judas, que se oponen a la sana doctrina, que se oponen a las enseñanzas que enseñó nuestro Señor Jesucristo, que proclamaron, que proclaman y que proclamarán doctrinas mentirosas de hombres, doctrinas de demonios. En cada culto usted dice lo mismo, pastor, de las filosofías de hueca sutileza, de las doctrinas de hombres y de las doctrinas de demonios. Por supuesto que tengo que hacerlo en cada culto. Y en cada culto también tengo que decirle que usted es un rey, un sacerdote, un ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino que del espíritu. También en cada culto tengo que decirle que usted es una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que usted es, eso es lo que nosotros somos. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice, Primera de Timoteo 4, 1, pero el espíritu, ¿ah? No don Lucho de la masonería, no es la sobachera ya del negocio, ¿ah? Sino que el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Que el Señor reprenda al diablo. No es una fuerza activa, es el Santo Espíritu de Dios, es el Consolador, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, la tercera persona de la Trinidad. Jesucristo tenía Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No necesita luz en nuestro Señor. No necesita que nos inclinemos ni encendamos velas porque Él lo alumbra todo. No debemos apostatar de la fe ni escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y por qué pasa esto, hermano pastor? Porque son doctrinas que se adaptan al estilo de la vida, se adaptan al estilo de vida de aquellos que se dejan seducir. Obvio. A ver, cuente. David Koresh, la tragedia de Guyana, donde específicamente, no sé, después usted lo busca en su casa, cuántas personas decidieron tomar veneno en la tragedia de Guyana, o allá en Dallas, por seguir a David Koresh, decidieron enfrentarse con la policía, con el ejército, sectas, donde un grupo de personajes tomaron un bebé y allí lo metieron a una fogata allá en Coyihuay. Ay, yo no sé quién podría ir a Coyihuay. Donde se sienten alrededor de un círculo, encienden velas, comienzan a sacrificar animales
mujeres que se declaran sacerdotisas y comienzan, y hombres, y comienzan a tener niveles mayores, pero para que lleguen a tener esos niveles tienen que hacer ciertos ritos, doctrina. Pero pastor, usted se fue mucho en la ola. Sí, parece. Poco hablé. Pero espíritus engañadores y doctrinas de demonios también en la iglesia del Señor. ¿Sí? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Le dice el Señor a Job. ¿De dónde vinieron esos malos consejos? ¿Quién transformó la palabra? ¿Qué partes de la Biblia tomaron para engañar? Por doctrinas que, como decía, se adaptan al estilo de vida de aquellos que quieren, que se dejan seducir. Entonces, ¿qué es lo que muchos cristianos querrán buscar hoy? ¿Qué es lo que millones de cristianos buscan hoy? Satisfacer sus propias necesidades. Porque si mi apóstol Billy no me dice nada, porque yo me separé hoy día de Roxana y mañana me pongo a convivir, es decir, a fornicar con otra mujer y sigo pastoreando, si el apóstol Billy no me dice nada, yo estoy en mi salsa. Si el hermano decide abandonar a su esposa y a sus hijos, e insiste en seguir congregándose acá, pero sube de la mano con otra mujer, y yo no le digo nada, estoy satisfaciendo o satisface sus propias necesidades. ¿Qué es lo que el hombre no quiere hoy? Que le digan la verdad. La verdad muchas veces para algunos es como la hiel, es amarga. Judas encaja perfectamente con la doctrina del reino ya y con la doctrina de la falsa prosperidad. Si Dios te quiere bendecir, te bendice económicamente. Si Dios te quiere dar 100 casas te va a dar. Pero si Dios quiere que termines tus días viviendo en aquella casa que con tanto esfuerzo te costó, que tengas que por el resto de tu vida transportarte en una micro, amén. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero el reino ahora ya, la doctrina de la prosperidad, que si tú das 10, Él te da 20. Y si das 1, eres de cuarta categoría. Judas pensó que nuestro Señor Jesucristo pelearía con los romanos. Claro, lo más lógico. Yo lo voy a entregar, voy a agarrar platita y después cuando lo vayan a arrestar, Él va a levantar las manos y se van a morir todos los soldados. Y yo voy a quedar salvado. Eso es lo que pensó Judas. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Dice que como cordero fue delante de sus trasquiladores. ¿Qué es lo que pensó Judas? Que nuestro Señor Jesucristo establecería el reino en la tierra. Por eso lo vendió. Juan 18:36 dice, y grábeselo en su corazón. Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Para mis amados hermanos, para mis amados pastores que piensan o que están predicando del reino ahora, aquí ya. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Es lo que el Cristo de la gloria dijo. Establecer el reino de Dios en la tierra, sin que nuestro Señor Jesucristo, después de entregar su vida, después de ascender al cielo y después de que venga la parucía y arrebate a la iglesia del Señor, sin que haya regresado por todo aquel que le recibió como Dios, como Rey, como Salvador,
establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Si muchos creen que Dios está estableciendo su reino aquí en la tierra, ¿por qué tantas guerras? ¿Por qué tantos homicidios? ¿Por qué violaciones? ¿Por qué suceden las cosas más terribles entonces? Eso querría decir que el reino de Dios es inferior al que gobierna en este mundo y que el Señor reprenda al diablo. Y esa tremenda mentira. Muchos piensan que deben tomar los gobiernos, las naciones, y que el Señor regresará hasta que la iglesia arregle el mundo. Pero si la iglesia, al menos aquí en Chile, hoy es una institución odiada por el mundo. ¿A quién le gusta que le digan la verdad? Que el Señor nos guarde y tenga misericordia de nuestras vidas, porque hasta la fecha, hasta hoy día, 26 creo, de enero, no nos han tirado molotov, ni nos han tirado piedras por la ventana, ni todavía nos están azotando en la plaza, ni apedreando, ni no nos están quemando vivos. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Segurito que está pasando eso, lo digo constantemente, está pasando en muchos lugares donde prohíben el evangelio, lo prohíben, estrictamente prohibido. Si te pillan con una Biblia, si saben que eres cristiano, cárcel o muerte, de las formas más trágicas. Eso está pasando ahora, eso ha pasado siempre. El tema del circo romano, donde los leones se comían a las personas, no es una fábula, es algo real. Allí morían los cristianos, sus hermanos, que no claudicaron, que no quisieron llenar su corazón de lo que ellos esperaban, de sus necesidades. No negaron al Cristo de la gloria. Pero le insisto, con nuestros actos y con los actos de algunos que dicen ser alguien, están llevando a muchas personas a la apostasía, a cometer errores, a claudicar, a traicionar, a comportarse como un anticristo. Muchos anticristos, todo aquel que niegue a Cristo, todo aquel que niegue lo que el Cristo de la gloria nos enseñó. Entonces, la verdadera motivación de muchas personas, la verdadera motivación para alcanzar el gobierno del mundo es satisfacer sus propios deseos. No voy a hablar lo que no debo hablar. A mí Dios no me llamó a meterme en política. No tengo ningún interés en sacarme fotos con ningún político. No me interesa. No temen a Dios, no creen en la tribulación ni en los juicios apostólicos. A nuestro apóstol Billy Wunster le pidieron la posibilidad de realizar el Te Deum evangélico en nuestra iglesia, porque yo soy parte del Centro Cristiano Internacional, así como usted. Le pidieron que si podían hacer el Te Deum evangélico allí, y allí lo hicieron. Fue hermoso. Todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor. Él invirtió, compró instrumentos musicales, un coro todo lindo, todo precioso. Pero conociendo, como conozco al apóstol, si tiene algo que decirle al presidente actual o a otro presidente, él lo va a hacer. Y él no va a transar. Como usted, quizá él se incline a alguna tendencia, o de derecha o de izquierda. Quizá, no sé, ni me importa. Jamás se lo preguntaría, y hasta hace un tiempo atrás me reflejaba en cierta tendencia. Hoy en día, para mí la política es basura. No sirve para nada. Pastor, no se meta en eso, no se preocupe, hasta aquí no me llevo. Muchos piensan que deben tomar los gobiernos y que el Señor no regresará hasta que la iglesia arregle el mundo. Y este mundo ya no tiene vuelta.
Entonces, ¿cuál es la motivación? Satisfacer sus propios deseos. No temen a Dios, no creen en la tribulación, no creen en los eventos apocalípticos de los cuales hemos estado estudiando. Usted lo sabe, ¿se acuerda? Los eventos apocalípticos, los sellos, ¿sí se acuerda? Las copas, etc. ¿Y sabe dónde nació esta falsa doctrina? Hermana Catalina, que es la más guapa y la más fina. ¿Sabe dónde nació esta doctrina? En la iglesia tradicional. ¿Cuál es la iglesia, pastor? Usted sabe, curita, la agüita, ¿ah? Ya, pues, en la iglesia católica. Allí nació esta doctrina. Ellos decían que la iglesia debía conquistar todos los poderes del mundo. La iglesia católica tenía mucha influencia en las naciones, podían detener guerras. ¿Sí? Pero hoy día, al menos en esta ciudad, para que no crea que estoy inventando, hace unos meses atrás se metieron allí, sacaron las bancas, las quemaron. En Santiago algunas mujeres que decían el violador eres tú, etcétera, y con pañuelos de colores y con su torso desnudo allí defecaban y defecaron y orinaron en las puertas de las catedrales. Cero respeto. Cosa que no sucedía antes. ¿Cuántos han oído hablar de las cruzadas? Por eso hicieron las cruzadas, porque ellos pensaban y quisieron con estas cruzadas instalar a la iglesia católica en distintos reinos, en distintos gobiernos. Las tribus antes, no recuerdo cuál es la palabra, trivial, no sé cuál, pero las tribus, cuando el hombre se empezó a organizar, las tribus dependían de un brujo, ¿cierto? Del anciano sabio. A medida que fueron pasando los años, los siglos, la Iglesia Católica quiso instalar, valga la redundancia, la Iglesia en cada reino. No sé si encuentra algo parecido en lo de la doctrina del reino ya. Establezcamos el reino de Dios en la tierra. Pero si mi reino no es de este mundo, ¿cuántas veces tenemos que leerlo? Entonces, ¿qué es lo que hace esta doctrina también? Apoya la doctrina de la falsa prosperidad. Hacen énfasis al dinero. ¿Y cómo? Sembrando la codicia en los que deben comportarse como un verdadero hijo de Dios. Énfasis al dinero. Entonces, partimos hablando de Judas Iscariote, ¿verdad? ¿Acaso no fue la motivación de Judas cuando entregó al maestro por lo que obtuvo 30 monedas de plata? ¿Cuál fue la motivación de Judas? Para los que no están durmiendo, las 30 monedas de plata. De veras, no es parecido a lo que está pasando hoy día. No es parecido, es igual. Es igual. Porque si tú me traes un sobre con una suma, ¡wow! Pero yo sé que tú estás haciendo esto y lo otro. Ay, pastor, cuidado con lo que voy a decir. Yo no te voy a recibir eso. Yo no recibiría dinero de un traficante, jamás. Jamás. Jamás de los jamases. Y si en algún momento ha subido algún hombre que ha estado traficando y ha puesto un billete ahí, o no me di cuenta, o no vi lo que sucedió, o simplemente tuve que guardarme, porque como sabía lo que ha pasado. Bueno, entonces, ¿cómo dice jamás? Me estoy refiriendo a personas de la iglesia. Personas de la iglesia. No sé si me hago entender. Usted ha visto que han subido personas que usted sabe que a lo mejor, pues, estamos hablando del tráfico, ¿no? Y ha puesto un billete allí. Lo peor que yo podría hacer es tomar ese billete y decirle, hijo del diablo, llévate. Distinto es a una persona que esté traficando y que diga que es cristiano y se esté congregando. ¿Sí me hago entender, verdad? Muy bien. O una prostituta. O un homosexual. Imagínate
Imagínate, yo transito por la calle de San Ignacio. Ahora ya no tanto porque nos cambiamos y mi esposa pasábamos por allí y siempre veíamos a las mismas mujeres vendiendo su cuerpo en esa esquina. Siempre recuerdo la hermana Mercedes cuando nos contó que le predicó a una de ellas y que aquella le decía, ¿verdad que me quiere hablar de Dios? ¿Verdad? ¿Verdad? No podía creer cómo una mujer cristiana se dio el tiempo de hablarle del Cristo de la gloria. Si yo veo que esa mujer está vendiendo su cuerpo ahí y veo que sube esa escala y veo que se sienta y veo que esa mujer viene aquí al ofrendero y va a poner una moneda, un billete, llévate la hija del diablo, ramera. Jamás yo podría hacer eso. Jamás. Tengo que llevarla a los pies de Cristo. Distinto sería que yo sepa que es prostituta, que vende su cuerpo en una esquina y pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, se sigue prostituyéndose allí y yo sigo a decir, eso ya es otra cosa. Por favor. Bueno, me fui por otro lado. Pero por ese motivo se hicieron las cruzadas. La falsa prosperidad, hacen énfasis en el dinero, sembrando codicia en el corazón de sus seguidores. Y decíamos también que esa fue la motivación de Judas. Ya voy terminando. Por eso que él entregó al maestro. Aleluya. Fíjate que en su codicia, Judas Iscariote también despreció aquello que hizo esa mujer. ¿Qué mujer, pastor? La que tomó el frasco de alabastro y lo derramó en los pies de Jesús. ¡Man! Era Lázaro 5, era Tommy Lee, era Dolce Gabbana. ¿Por qué no lo vendieron mejor y se lo dieron a los pobres? ¿Ah? ¿Eso estaba en el corazón de él o quería beneficiarse con la venta de aquel perfume? ¿De que él era el tesorero? Si hubieran vendido el perfume, ¿quién iba a guardar la plata? Como se dice vulgarmente hablando, le pasaron la carne al gato. ¿Están aquí o no? Amén. Fome hoy día parece yo. ¿No? Segurito que si le hubieran derramado el perfume a él, hubiera dicho lo mismo. Entonces hoy día estos falsos ministros, al igual que Judas, buscan un beneficio económico para sí mismos. Un beneficio económico. Ahora el estar frente a una cámara es complicado. Antes yo hablaba, ¿no? ¿Sabe que yo hoy día me iba a comprar una camioneta? Fui con mi hermano Daniel. El doble del auto que tengo en tamaño. Y en la mañana, antes de ir a comprarla, me puse a llorar. No se lo conté a alguien. Me puse a llorar. Me dio pena. ¿Por qué, pastor? No sé. Me daría pena que un hermano diga, el pastor. Y lo peor es que es nuestro dinero. No es un dinero que obtuve mintiéndole a las personas. No es un dinero que obtuvimos recibiendo de lo que es bíblico, que es el diezmo. No, pero me dio pena pensar eso. Pensar que alguien diga, no, este tipo es aquí, este tipo es allá. Y le dije, Señor, si esto no es tuyo, cierra las puertas. Y la cerró, ¿o no, hijo? La cerró las puertas. Ahí hubiera llegado yo a la... Acomódamelo. Bueno. Pastor, entonces está mal que Dios le bendiga. No, no está mal. Pero, no sé, eso me pasó a mí. No sé si mañana no me va a pasar, no lo sé. No lo sé, pero eso es lo que me pasó hoy día. Y a lo mejor Dios estaba hablando en mi corazón, ¿o no? Bueno, el Dios que yo sirvo es un Dios que me puede dar el mismo vehículo sin sacar de nuestro bolsillo el dinero que Él mismo nos dio. Ah, pastor, entonces te está esperando que Dios... Tampoco.
El dinero no es malo. No es malo. El problema es el amor al dinero. Ese es el verdadero problema. Enseñan que la iglesia no debe vivir con la expectativa de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, que prácticamente es como un desperdicio de tiempo. No pierdan tiempo en eso. En cambio, la iglesia, según ellos, debe vivir un evangelio que satisfaga sus necesidades. En algunos lugares hay algunos hombres que dicen que si tú no tienes un auto del año afuera, no eres un cristiano. No, tú no me puedes decir que eres cristiano si te compras ese tipo de ropa, si vives en ese lugar, si tienes ese vehículo. Tú no me puedes decir que eres cristiano. ¿Ah? Han llegado a predicar que Dios está algo así como obligado a responder afirmativamente a todas las peticiones y declaraciones de esa supuesta fe. ¿Ah? Es que si yo lo digo, quiero un auto, quiero un auto, quiero un auto, quiero un auto. Eso mismo hacen la cienciología y eso mismo hacen en muchas doctrinas. El positivismo. Una vez con una hermana de una iglesia, casi me pegaron porque hablé del positivismo en esa iglesia. Pero nosotros nos enseñamos que tenemos que ser positivos. Yo a usted no le enseño que tiene que ser positivo. Yo lo que a usted le tengo que decir es que usted tiene que ser un hombre o una mujer de fe. No positivo. Somos positivos, somos positivos. Los Boy Scouts dicen eso. Soy positivo, sí. No. Hebreos 11 es pues la fe, la convicción, la certeza de lo que no se ve. Aleluya. Dios no está obligado a bendecirte. Si te quiere bendecir, te bendice. Si Él quiere que termines viviendo tu día, le hablo a los de Valparaíso, en esa quebrada abajo. Si Dios quiere que tú vivas ahí, es porque Dios tiene planes ahí con tu vida. Es porque Él quiere que seas luz en ese lugar. Amén. Siempre y cuando ellos siembren grandes ofrendas, pues Dios te va a bendecir, pero ¿sabes? ¿Quieres que Dios te bendiga? Insisto, Malaquías habla del diezmo. Es algo bíblico, pero no es de lo que voy a hablar hoy día. Aleluya. Entonces es necesario que el pueblo de Dios conozca las características del anticristo. Pónganse en pie las personas que están en este lugar, por favor. Y es necesario que las personas estén atentos a lo que el enemigo, el diablo, quiere sembrar en las mentes. Si puede hacerla, si puede ver que no hay gran diferencia entre el Iscariote y el anticristo. Ambos, y en los ministros en los que se refleja este amor al dinero, esta avaricia, el buscar distintas doctrinas para engañar a las personas. Sí se da cuenta que el enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y a ese que puede devorar se llama Roxana, Marta, Pedro, Felipe, Francisco, Catalina. Pero ¿cómo, pastor, si nosotros estamos firmes en la fe? Pero cuidado con las puertas que tú puedas abrir. Cuidado con aquellas situaciones que podemos permitir. Ahora lo dijo. El Señor les bendiga. Cuidado con